Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta en una fecha bastante especial. Estamos cerca de la Navidad. Llueve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a tener una invitada que va a estar aquí durante todo el programa. Vamos a charlar de todo, porque ella realmente, créeme lo que te digo, es alguien que conoce mucho de la política, que conoce mucho de todo lo que tiene que ver con lo público. Luego la voy a estar presentando y te voy a contar sobre todos sus pergaminos. Y bueno, vamos a estar charlando y te vamos a traer, como siempre, este programa. Nos gusta hablar de política, nos gusta traerte información, luego que vos saques tus conclusiones. No te queremos convencer de nada, solamente te queremos contar la verdad, porque para nosotros la verdad tiene un rol muy importante en los medios, en la comunicación, y nada más que eso, lo hacemos con toda la seriedad, con toda la dignidad posible. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y arrancamos este Rosca y Casta de hoy, que realmente está muy bueno, te lo recomiendo. Seguro escuchaste de nosotros, seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Y arrancamos de esta manera, la vamos a presentar a ella. Va a estar aquí con nosotros, ya está aquí en el estudio Gaby Di Charo. Ella es licenciada en comunicación y especialista en gestión pública. Tiene muchos pergaminos. Actualmente se desempeña en el Honorable Congreso de la Nación, hoy estoy muy tildado, en el Parlasur, en el Parlamento del Mercosur. Tiene formación de posgrado como analista en inteligencia. Ahora le voy a preguntar a ella que me aclare esto. Es profesora e instructora de tiro, vamos a portarnos bien. Se encuentra cursando la carrera de abogacía, realizó una maestría en comunicación y derechos humanos en la Universidad Nacional de La Plata y además es una excelente locutora. Gaby, bienvenida, qué placer tenerte aquí. Qué placer esta invitación, la verdad es que estoy feliz. Estoy feliz. Es un placer para nosotros. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de la inteligencia? Redondéamelo. Mirá, porque veo que está incompleto. Vamos a empezar así de cero. En principio creo que el pergamino más lindo es ser tu amiga. Bueno. Así que ya con eso ya me basta. Ya está. Bueno, sabés que lo compartimos. Después viene el resto. Sabés que lo compartimos, la admiración, el cariño. Y nos conocemos hace bastante tiempo. Hemos transitado algunos caminos juntos, hemos conocido gente muy buena, gente de las otras, y tenemos algunos en común que mejor no nombrarlos. No importa. Mira, te cierro la frase de tu primera pregunta. Hay un posgrado que es el posgrado de análisis de inteligencia estratégica que se dicta en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ahí en la calle Cabildo. Yo lo empiezo en pandemia y lo termino in situ.
lo termino ahí en la calle Cabildo al 300. Así que esto lo que hace es que podamos implementar estrategias que después sirven mucho para comité de crisis, que es algo que hoy es de mi preferencia, trabajar haciendo comité de crisis, que se puede hacer en lo público, en lo privado y también en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por supuesto que los comités de crisis sirven para cuando uno está en el hogar, para resolver las problemáticas normales de un hogar, o para resolver problemáticas de las instituciones, o Bien. también problemáticas públicas. Entonces, en la época de la pandemia nos sirvió muchísimo para la interrelación de las currículas de muchos aquellos que participaban de muchas de las decisiones que se han tomado. Las buenas y las no tan buenas. Bien. Por eso es que existe este comité de crisis para ponernos de acuerdo de alguna manera en qué es lo que vamos a decir. Gaby, ¿y cómo conviven tantas especialidades? Digo, con lo difícil que es hoy formarse, tener tantos pergaminos como tenés vos. Digo, pienso ser instructora de tiro, pienso casi abogada, locutora, eso es una locutora de las mejores para mi criterio, especialista en comunicación pública, digo, y además laburás, te conozco hace mucho tiempo, en escenarios Ajá. de crisis, pero de aquellos. Me gustan, me gustan. Vos sabés que todo empieza, y quizá también esto es una raíz común, empieza cuando uno cumple 16, 17 años y se da cuenta que no puede ser abogada porque mamá y papá necesitan que uno salga a trabajar. Bien. Y que, lógicamente, uno no puede empezar una carrera. ¿Por qué? No porque no haya apostado a la educación pública, sino porque la educación pública quedaba muy lejos de mi casa. Claro. Imagínate que para una piba de Villa Lugano quedaba bastante lejos poder ir al colegio, pagar el colectivo, pagar el subte, pagar las fotocopias, ¿no? O sea, incluso cuando salía sorteado, me acuerdo en Puan y Bonifacio, que hacía el CBC, que todos empezamos por el CBC para la después... sede de Puan. Exactamente, la sede de Puan. Era muy difícil que salir sorteada de alguna manera en el mismo momento, en la misma semana, y poder trabajar 12 horas cada día. Entonces, bueno, dije, será después. Hasta que ese después llegó y me anoté en locución. Como ya trabajaba en TELAM, Sociedad del Estado, a cargo de lo que era la gerencia de planificación y medios de TELAM. ¿En qué época sería esto, más o menos? 2002. 2002, ok. Entonces, claro, en ese momento dije, bueno, vamos a ser locutora. Vamos a hacer... Pero no podía estudiar en el ISER, porque había una incompatibilidad porque pertenecía a la misma secretaría. Entonces me anoté en la UCES con el profesor Daniel Fernández Joao, me hice locutora. Ya había estudiado antes publicidad porque me habían becado en el trabajo, trabajaba en ese momento en Philip Morris International, hice mi primera experiencia a los 24 años en Bolivia, abriendo el departamento de lo que era AESA, que acá se llamaba la distribución de TAN. Impresionante. Cuántas marcas, ¿no? Pero ya desaparecieron. Ya no están. Y si no, que manden algo. Y si no, que nos manden unos TAN de sandía. De hecho, yo me fui a Totalmente. vender los TAN de sandía a Bolivia. Y por otra parte, en Chile, abrimos el departamento de Trade Marketing cuando solamente existía una marca, que era Viceroy, entonces llevamos Marlboro. Imagínate que yo me subí acá con el 98% del share de participación de mercado y me bajé allá con el 0,5%. Así que bueno. Tremendo. Esas fueron las primeras experiencias que agradezco muchísimo haber empezado a trabajar con un concurso público en Philip Morris. Y también en 2002 llega un concurso público como auxiliar calificado B en el Estado, cuando todavía había concursos para entrar al Estado. Claro. Entonces, bueno, entré a TELAM con muchísima felicidad para hacer las primeras herramientas en publicidad. Y después de eso vino todo el resto, ¿no? Vino también un poco de marketing, que esa sí es la licenciatura que no terminé, por supuesto. Bien. Y después vino el posgrado en lo que fue en la Universidad Nacional de La Plata, un verdadero privilegio. La verdad que comunicación y derechos humanos es un privilegio estudiarlo en este país. Conoces un montón de cuestiones que tienen que ver con algunas situaciones que uno después decide que son inquebrantables. Memoria, verdad y justicia. Listo. Bien, o sea, bien. ¿viste cuando decís hay algunos temas que no se tocan? Sí. Es ese. Y después, bueno, el posgrado, y me di el lujo el año pasado de volver a Derecho en la Universidad Kennedy. Así que, bueno, ahí está. No, es impresionante. De solo escucharte ya me canso de tantas actividades. Gaby, nosotros, le cuento a nuestros oyentes, nos conocemos hace bastante. Hemos coincidido en algún momento en la Casa de Gobierno, en comunicación, 2000... por ahí. ¿2004-2005? 2004-2005.
Digo, con toda tu experiencia, con toda tu trayectoria, has estado mucho tiempo acreditada en Casa de Gobierno, bueno, hoy te desempeñás en una función que tiene mucho que ver con la comunicación en el Congreso de la Nación. Digo, ¿qué estás viendo? Digo, ¿qué te pasa hoy cuando uno ve esta nueva realidad? No te lo planteo tanto desde la política partidaria quizás, pero sí, bueno, digo, hay asuntos, hay temas totalmente imprescindibles como este que vos estás diciendo, que está a mi modo de pensar de alguna manera cuestionado, verdad, memoria y justicia, lo público, las universidades. ¿Qué análisis haces? Vos sabés que me parece muy interesante esa pregunta porque es un puntapié que podríamos estar de acá hasta el 30 de diciembre del 2029, porque totalmente. En los años en los que estuve desarrollando el posgrado, tenía muchos docentes que eran coroneles del ejército. Y yo viniendo de mi civilidad, ¿no?, de mi parte civil, yo decía, bueno, qué forma diferente que a veces tenemos de jugar a este TEG y ver al mundo. Y este ver al mundo tenía muchos docentes que decían, Gabriela, pero el mundo está virando a la derecha. Bien. Entonces, me era muy difícil comprenderlo saliendo de la pandemia, donde se suponía que las derechas habían tenido una participación poco altruista en la pandemia y en la dosificación de los márgenes que ocurrieron en la pandemia. Entonces yo, bueno, nosotros nos criamos más o menos con esta parte un poco más del centro a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pensar del centro a la derecha, independientemente que si pensamos en un peronismo con un Perón con un caballo blanco, claro, y en un Perón que era teniente general. Absolutamente. O sea, cuando Milei dice, pero ustedes proclaman todo el tiempo en el Perón, qué grande sos, a un militar. Y ahora se molestan que tengamos a un ministro que sea militar. Entonces, redondeándote eso, pienso que nosotros pensábamos en este TEG que lo popular, lo más de izquierda, lo inclusivo, esta salud para todos, educación para todos, en ningún momento se iba a volcar más a la derecha. Y cuando empezamos a escuchar ciertos criterios que se fueron multiplicando acerca de nada es gratis y todo alguien lo paga. Y eso me hizo mucho ruido personalmente. Bien. Esto de, bueno, el Estado lo hacemos todos. Eso es viejo, es antiguo. Pero esta consistencia de poder pensarlo y poder analizarlo desde el alguien lo paga, también era muy válido. Entonces, cuando me lo pongo a pensar, digo, ok, ¿qué está pasando con mi parte más izquierda de la vida? Claro. Porque en algún momento te lo pones a pensar. Y cuando te abstraes, después de trabajar tanto tiempo en la política, con políticos y con políticos que no lo son de raza y que están jugando a la política y están en estas mieles de participar en la honorable Cámara de Diputados, de senadores y que están eligiendo el sillón que van a tener en su despacho, claro, cuando todavía muchos de ellos están bastante, podríamos decir, verdes en cómo se hace una ley, por ejemplo, y necesitan muchos asesores como nosotros, como para poder claro, comprender algunas cuestiones, ahí decís, bueno, ok, todo es cuestionable, todo es replanteable. Y que muchas veces en política los que pensábamos que todas las conquistas eran intocables, nos damos cuenta que eso era una gran mentira. Yo lo charlaba con mi director de tesis, con Daniel Feierstein, que ha sido el presidente de la Comisión Internacional de Genocidio, y lo charlábamos hace como unos 15 años, cuando había salido el primer libro de la que hoy es vicepresidente, Victoria Villarruel, que su libro se llamaba Mentirás tus muertos. Uh-huh. Y en la tapa estaba Eve de Bonafini. Y yo me acuerdo que le llevé el libro y se lo compartí. Y me acuerdo que el maestro Feierstein me miró como diciendo, este libro no va, no te claro, das cuenta que este libro no va. Y honestamente, ese libro sí iba. Y bienvenida la disidencia, pero no bienvenida la falta de respeto. Entonces, creo que hoy, y mira cómo te lo cierro con esta frase, creo que estamos transitando entre la disidencia, la falta de respeto, la ironía y la verdad. Bien, qué interesante lo que decís, te escuchaba atentamente. Digo, a ver, a mí me hace un poco de ruido o lo que más me cuesta entender es lo que planteás, en parte estoy de acuerdo, me parece muy bien las disidencias. De hecho, nosotros
como equipo, como programa, creo que somos un buen ejemplo porque hablamos con todos, con mucho respeto, con las diferencias. Obviamente todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos nuestra manera de pensar, pero no por eso tenés que faltar el respeto, no por eso tenés que pelearte, no por pensar distinto tiene que ser tu enemigo. Lo que sí me preocupa un poco a mí, y quería saber tu opinión, es que daría la sensación como que hay algunas cuestiones de esta época donde vendrían a, de alguna manera, reemplazar algunas cuestiones que tienen que ver con la política, con programas, que después obviamente se pueden estudiar esos programas, se pueden mejorar, se pueden saber si están bien, si son efectivos, si no, si hay curro en el medio, porque tampoco hay que tenerle miedo a esa palabra, pero me da la sensación como que hoy es todo blanco, negro, y ahí se terminó la disidencia. Bueno, uno de los ejemplos principales que yo veo en América Latina tiene que ver con el bloque regional Mercosur. O sea, claro, lo que está pasando ahí. Nosotros hoy por hoy entendemos en el Mercosur, yo me desarrollo a cargo de la Secretaría de la Presidencia del Parlasur, y te digo que me desarrollo ahí porque el cargo todavía no fue entregado, más allá de toda la problemática que hemos vivido con aquel diputado de la campera amarilla, Alfredo Olmedo, ¿no? Olmedo, que en algún momento dijo hay que hacer un muro entre Bolivia y la Argentina, y yo me acuerdo que lo llevé a una radio colega, y lo llevé directamente para decirle, señor, ¿usted está loco? Claro. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, emulando a alguien por ahí. Usted tiene que arrepentir de lo que dijo. Entonces, en algún punto, cuando vos ves las placas tectónicas de cómo se corren estos bloques regionales, cómo hoy Michelle Bachelet quiere estar al frente de la ONU y dice, es el momento de las mujeres. Bueno, señora Bachelet, con todo el respeto y con todo el ánimo y el honor que me merece nombrarla, señora, las mujeres hemos llegado a la política hace muchos años y han sido presidentas de muchísimos países. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta 2 veces, fue senadora, fue todo lo que quieras, todos los escaños que quieras tener antes de llegar a ser una presidenta de un país. Entonces, en algún punto este movimiento de placas tectónicas te da la pauta que los nuevos márgenes de la política se juega en un área desconocida para los políticos argentinos. Por ejemplo, tenemos 43 parlamentarios de Parlasur, que es la mayoría absoluta, porque tenés Brasil, que tiene 50 y tantos, pero nunca los manda todos, siempre manda solamente para quórum. Tenés los parlamentarios que llegan de Paraguay, los parlamentarios que llegan de Bolivia, porque está adscripta hace súper poquito, este año recién. Y vos sabés que Venezuela, que fue echada del Parlasur, y claramente nosotros parece que no reconocemos la manera de trabajar con el mundo si no es a las piñas, ¿no? Bien. La Argentina sale al mundo a las piñas y con poca diplomacia. Y mirá dónde te voy, a 1982, Guerra de Malvinas. Tendríamos que hacer un programa para el 2 de abril donde nos preguntáramos si esa guerra no se podría haber ganado en la arena diplomática. ¿Qué nos pasa con las guerras diplomáticas? ¿Qué nos pasa con los cancilleres? ¿Qué nos pasa con cancilleres que son dueños de banco en lugar de tener una carrera política como cancilleres? Sí, absolutamente, como ahora, por ejemplo. Entonces, bueno, vos tenés ahora un Rafael Grossi, que puede estar a cargo, en vez de la parte nuclear, puede estar a cargo de la ONU, la tenés a Michelle Bachelet, y si vos le preguntás a cualquier argentino de pie, seguramente te conoce quién fue la presidenta de Chile, pero no te conoce a Rafael Grossi, absolutamente, que ha trabajado muchísimo para poder estar en ese lugar. Absolutamente. No me quiero dispersar sin preguntarte para nuestros oyentes, Parlasur, ¿cuál es la función? Te quiero aprovechar, porque hay mucha gente que escucha Parlasur, mezcla con Mercosur, digo, para el ciudadano de a pie, ¿cuál es la función? El Parlasur es el organismo legislativo del Mercosur, con lo cual nosotros nos imaginamos que el Mercosur es un bloque regional económico que se crea. Allá, ¿te acordás? Por el 2003, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, ¿no? En algún momento también tuvo la representación también de Venezuela, con varios, además de Nicolás Maduro, que en ese momento estaba como armador, pero Venezuela también ha sido un partícipe maravilloso con Hugo Chávez. Entonces, lo que se da allí es esta posibilidad de establecer no solo el ideario de una moneda común, sino también esta posibilidad de bajar un montón los impuestos, de la manera que iban a tener Brasil de venderle sus mercaderías a Bolivia en ese momento,
que tampoco era una idea clara, entonces que todo pasara por el Mercosur. Tuvimos patentes de autos de Mercosur, tuvimos DNIs de Mercosur, tuvimos identidad de Mercosur, acuerdos con el Mercosur. Dijimos, bueno, vamos a hablar una misma lengua con una misma política. Porque nos llevábamos bien. Claro. El problema es cuando empezaron a cambiar los presidentes y nos empezamos a llevar verdaderamente mal. Entonces, lo que queda del Parlasur, ¿qué es? Es una reunión como si fuese la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, donde recordemos que hace 3 elecciones que estamos votando en la boleta cuando vamos a las elecciones nacionales, donde hay un apartado de Parlasur. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe ese dato. No, claramente no. Pero tienen que saber que tenemos algunas representaciones en Parlasur, por ejemplo, el señor Brandoni, el Parlasur Brandoni, el Parlasur Arrieta, que es el esposo de la intendenta de Cañuelas. Bien. Tenemos a, por ejemplo, no sé, a Ligia Puig. Bien. Que En su momento, ¿Olmedo llegó a hacerlo o no? Claro. Bien. No solo que Olmedo, ¿viste cuando te dicen es a la C? No solo que el exdiputado Olmedo, que hace muchísimo por Salta, incluso tiene su bloque propio hoy en Salta y tiene a una senadora, que es la senadora Emilia Orozco, también tiene al diputado Carlos Zapata, o sea, tiene una estructura también en Salta. Porque, bueno, además es un empresario muy importante de la soja y de las olivas y del aceite, que mi papá amaba esa parte, que le mandaba muchas cosas siempre. Pero bueno, básicamente lo que sucede allí es que el grupo que era anti-Milei y el grupo Milei vota a Alfredo Olmedo para que llegue a ser el presidente del Parlasur. Bien. O sea, ¿para qué? Con la famosa campera amarilla, ¿no? Con la famosa campera amarilla que hasta Victoria Donda lo votó. Mira, ese Victoria dato. Donda, claro, el otro día nos cruzamos en una plaza y Victoria Donda dijo, yo te vi a vos dándole clases de tiro a la gente de la Libertad Avanza. Entonces yo le contesté, bueno, yo por lo menos soy una técnica y no soy una política, pero yo te vi a vos votando a Olmedo para que sea el presidente del Parlasur. Tremendo. O sea, ¿qué sería peor, no? Porque yo en definitiva soy una técnica que laburó de esto. No soy una política que armó su estructura en base a un partido como el kirchnerismo. Totalmente. Bien o mal, sigue siendo kirchnerista, creo, no sé. Y viste que ahora se guarda mucha gente abajo de la mesa, abajo de la alfombra. Sí, yo creo que sí también, ¿eh? No sé, puede ser. Pero convengamos que el Parlasur lo que hace es tener como algo que no es coincidente con la regulación de las leyes, sino que plantea temas. Bien. ¿No? Entonces yo te podría mostrar acá, yo tengo en mi máquina que dicen, bueno, para la próxima reunión de Parlasur se estipulan ciertos temas que luego serán tratados. Hay muchos muy interesantes, hay comisiones muy interesantes, de hecho hay comisiones permanentes y comisiones que no lo son. Bien. También se participa de la CELAC, se participa de algunos foros africanistas. La Argentina no participó en el año en el que nosotros estuvimos nombrados en el 2023 por primera vez porque hay un tema de soberanía. Los foros africanistas entienden que las Malvinas nunca fueron argentinas y nunca lo serán. Entonces, participar de esos foros en representación de la República Argentina a veces eran muy limitantes. Entonces, hay que tener una agenda político-diplomática como para establecerse frente al Parlasur, que la verdad es que, lo digo muy respetuosamente, muchos integrantes del Parlasur no están a la altura de las circunstancias porque no tienen tampoco como la formación para estar. Claro. Así que bueno, muchas veces las reuniones no son vinculantes, porque esa es la palabra, no forman leyes, se reúnen y dicen, bueno, nosotros estaríamos de acuerdo con esto, fíjense, si quieren trátenlos. Hablabas hace un rato del rol o de la aparición de la derecha en la región. Te quiero preguntar, como integrante del Parlasur, ¿cómo ves la política exterior? Ya sé que quizás no es tu especialidad, pero sí me interesa tu opinión. Este posicionamiento de Argentina con Trump, tan enfrentado a Venezuela ahora, ¿qué análisis haces ahí? Mira, mi análisis te remite a una foto. A ver. Hubo una foto luego del fallecimiento del Papa Francisco, donde uno de los cardenales, la foto se encontraba con un cardenal mirando, y por un lado estaban Trump y por otro lado estaban sentados Zelensky en una gran basílica, en San Pedro. El cardenal observando a estos dos presidentes que están teniendo una guerra acérrima
y una guerra a sangre fría de las que más se conocen, porque hay también guerras que están sucediendo que son un poco más silenciosas que esta. Totalmente. O sea, Ucrania-Rusia. Y en ese momento es cuando te preguntás, ¿lo que sucede en la micro verdaderamente es lo que sucede? La política ¿es lo que nosotros vemos en la Cámara de Diputados con las faltas de respeto constantes que están sucediendo? ¿O la política es eso, donde los presidentes pueden discutir, pero un montón de cancilleres, ministros, hacen lo que pueden con lo que tienen y llevan esas dos fuerzas adelante? Porque si vos me preguntás a mí me parece que no va a pasar nada entre Estados Unidos y Venezuela. Bien, qué importante lo que decís. Pero porque tampoco pasó nada entre Rusia y Ucrania que haya sido una bomba atómica. O sea, claro que pasan cosas, claro que es lamentable que haya chicos en estado de pobreza, claro que es lamentable que haya chicos que pierdan a sus papás en una instancia de un debate por una guerra. Claro que sí, pero eso también pasa todos los días en Argentina y no nos preocupa, miramos para afuera y no miramos para adentro. Bien, impecable, Gaby, como siempre. Nada, a ver, volviendo un poquito al tema de la política, ¿cómo ves esta cuestión de esta rivalidad que el otro debería desaparecer? Le voy a clavar el último clavo al kirchnerismo. Yo creo que se lo terminó clavando al PRO, pero bueno, es una opinión muy, muy personal. ¿Cómo ves esta descalificación constante en la política de un lado y de otro, ¿no? O simultáneamente entre todos? ¿Por qué no, lo planteabas un poco al principio, por qué no están dadas hoy las condiciones como para que haya un mayor debate y un mejor debate de ideas? Porque cualquier loco te prende fuego el templo de Diana, ¿no? El templo del rey Salomón era muy difícil volver a reconstruirlo. Entonces, a mí me parece que cuando uno no tiene las herramientas que necesita de paciencia, de fraternidad, de tolerancia, tengo que destruir al otro porque si no, esto es una debacle. Entonces a mí me parece muy fuerte. O sea, incluso yo tuve la oportunidad, porque en la Cámara de Diputados hemos trabajado mucho tiempo con el presidente Milei cuando era diputado, y la verdad es que yo hasta tuve la posibilidad de comentarle que a mí me parecía que era muy fuerte el discurso de la vicepresidente Victoria Villarruel respecto de los desaparecidos. Porque en algún punto lo que más se habla es, bueno, son 30.000, 6.000, 9.000, no importa, sea 1, 2, 9.000 o 30.000. Hay familias donde si te toca a vos no es el 0,1%, es el 100%. Porque era tu papá, era tu hermano, era tu amigo, era tu marido, era tu compañera. Entonces, de alguna manera me parece que cuando uno establece cierto marco y cierta rienda suelta a que uno diga lo que se le ocurre decir, como en este caso, bueno, hubo unos, hubo otros, hay que hacer una plaza para rememorar a aquellos que mataron a... Y la verdad que me parece fuerte. No me parece fuerte, pero me parece discutible. Bien. Todo arriba de la mesa es discutible. Lo que me parece tremendo es que esté de moda para el TikTok, para cortar en las redes sociales, que se levante, no sé, Lilia Lemoine, se levante y diga, no, porque vos y tal cosa. Y la verdad que me parece que no es el ejemplo que tenemos para nuestros hijos. Cuando hace 40 años iban mis viejos a escuchar a Durañón Iberia, que Francisco Durañón Iberia ha sido un tipo impecable como diputado, que podías estar de acuerdo o no, pero que tenía todas las herramientas para tener un discurso maravilloso y político. Nos estamos perdiendo de la maravillosidad de estos son politicón que somos, estos hombres políticos que somos, y me parece que no deberíamos. Gaby, te propongo que te quedes y hacemos una tandita de la radio y volvemos. Así será. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio
espacio te espera. Elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si la plata no te alcanza y vos tampoco la ves, escuchá Rosca y Casta, la mejor forma de enterarte lo que pasa en la actualidad. Y no te cobramos nada. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya está presentado en Sociedad, solo me resta saludar al querido Matías Bonelli. Hola Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Venís con algo de inflación, me interesa muchísimo. Sí, porque estamos cerrando el año, obviamente, no estoy diciendo ninguna novedad, pero estamos cerrando el año y bueno, ¿no? Una de las cuestiones que se manejó durante 2025 fue si se iba a bajar o no la inflación. Claramente se bajó, y el tema es hasta dónde, porque los últimos meses para el gobierno no fueron tal vez los ideales, debido a los avances que hubo en este sentido en cuanto a los precios. La marca del 2% que se había puesto, de los 2 puntos de inflación, se había puesto el gobierno como algo, como una meta, ¿no? Como algo que se tenía que lograr. Se logró en los primeros meses, o sea, no en los primeros, pero sí en la primera mitad del año, y después a partir de septiembre ya siempre estuvo por encima del 2. Tuvo septiembre 2,1, octubre 2,3, noviembre 2,5. Entonces ahora lo que estamos analizando es cuánto puede llegar a ser diciembre. Algunos decían 2,3, pero hubo una situación que se empezó a dar en los últimos días, que tiene que ver con un producto que es muy importante para la medición del IPC, que es la carne. Se están empezando a ver ya desde hace algunos días incrementos en los precios de la carne, cercanos al 10%, entre 8 y 10% dependiendo del corte, y lo que dicen las consultoras es que esto va a tener claramente un impacto, va a depender bastante de cuánto puedan traspasar o trasladar, mejor dicho, los comerciantes a los precios finales, los aumentos que les llegan a ellos, pero aprovechando la cuestión de la época, es decir, la fiesta de fin de año. Bueno, yo creo que de acá a fin de año, justamente después del 31, vamos a seguir con estos movimientos, y eso va a tener un impacto en lo que es la inflación mensual, por supuesto, de diciembre, y también en la anual, que habrá que ver si logra estar por debajo del 3%, medio difícil ya, porque entre enero y noviembre había acumulado 27,9%, es decir, que el margen que tiene para llegar al 30 no es mucho, y menos en este contexto. Había algunas previsiones que marcaban un 2,3, 2,4%, bueno, ahora dicen algunos que ya esa cifra va a estar por encima, ¿no?, de esa marca en diciembre. Es decir, que el peso que va a tener sobre la inflación final hará que, bueno, la inflación del año termine acercándose al 31, tal vez algo más de 31, pero bueno, por eso el número va a andar, ¿no? Es decir, una situación que arrancó mal el año por obviamente el arrastre que tenía. Claro. Recordemos que teníamos una inflación de 3 cifras a fines del año pasado, y a mitad de año empezó a bajar del 2, y después se le empezó a complicar, y está terminando el año, si querés, en alza, más allá de que obviamente si lo comparamos con lo que son los números anteriores, lo del año pasado, es pura ganancia, ¿no?, para el gobierno. Matías, impecable como siempre tu análisis, lo vamos a seguir tratando, vamos a estar atento a eso. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política aquí en Rosca y Casta. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. No sabía si lo queríamos decir.
estaba seguro. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba con tener razón si no la usaba. Una sola es la verdad, no se puede negociar y muy rara vez pide perdón. No es que lo sienta, pero te escucho y no decís qué pasó y por qué. No lo puedo detener, como vos ya sabes, no fue fácil apostar al amor. Lo de siempre ya sabes, el rencor para después volver a dejar mi corazón entre tus manos. Por tu forma de mirar, presiento que intentarás estrellarlo contra la pared o abandonarlo. No. Pero te escucho y no decís qué pasó y por qué. No lo puedo detener, como vos ya sabes, lo difícil fue apostar al amor. Cuando siento que todo va a caer, hay algo para aprender, solo acepto el reto y te espero de pie. ¿Para qué vamos a hablar? No quiero volver atrás. Quedaré mirando alrededor, solo esperando. Pero te escucho y no decís. Sé qué pasó y por qué. No lo puedo detener, como vos ya sabes, no fue fácil apostar al amor. No lo ves, no lo puedo detener, como vos ya sabes, lo difícil fue apostar al amor. Por lo menos esta vez. Lo de siempre ya sabes. Y seguimos aquí en la tarde de Comedios, pero yo me voy a dar un gusto. Hoy tengo una de las mejores locutoras, pero de verdad que es una de las mejores, junto con Matías Hurtak, si no se me va a poner celoso. ¿Qué estábamos escuchando, Gaby? Los tipitos apostar al amor. Qué impresionante, impresionante. Gaby, te quiero preguntar, vos estás en el Congreso, cumplís una función ahí muy importante. Te quiero preguntar sobre la última sesión. A ver, me interesa el chusmerío, pero obviamente la parte política, la parte seria para nuestros oyentes también. ¿Qué pasó en el momento del famoso capítulo 11? Mira, ya cuando empieza la sesión, que la verdad que una puntualidad supina, cuando se propone votar capítulo por capítulo, ya eso fue una patada voladora. Ya es como que
A ver, o sea, la intención era votarlo cerrado, sin discusión, sin... Claro, vos podés votar artículo por artículo, que es como lo fino, donde claramente ahí entraba en el marco del presupuesto todo lo que tenía que ver con la universidad pública y también con los planes de discapacidad. Vos viste que en este año, si bien siempre se habló bastante de lo que es la discapacidad en los gobiernos anteriores, y que al presupuesto no le es tanto, le será un 5% como mucho, sí. En cuanto a gasto, me gusta decirle apoyo en lugar de gasto, porque no es un gasto. Totalmente. Aparte, vengo de pasarla durante muchos años, ¿no? En el marco de la discapacidad con mi papá. Entonces, bien. Cuando uno le pega personalmente, entiende que el Estado tiene que estar presente no solo en la educación pública, para nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros adolescentes, sino también en el marco de la discapacidad, los apoyos, que también van mis impuestos. ¿Te acordás que hace un rato dijimos, nada es gratis? Absolutamente. Pero yo también lo pago. Entonces yo también decido. Y como la Constitución dice que nosotros decidimos a través de los representantes que elegimos democráticamente, es genial. Este presidente fue electo con el 57% de los votos. Genial. Pero este presidente tiene que ser acorde a todos sus votantes. Bueno, sus votantes sabemos que no están muy de acuerdo con ciertas políticas en discapacidad, pero no están de acuerdo con el curro. Pero Gaby, además, quiero agregar esto. Leyes que han sido votadas, vetadas, vuelto a votar. Claro. ¿Cómo eso también juega en la parte que me contabas de la Constitución, Hay algunos constitucionalistas ahí que algunos de determinado lado de la biblioteca te dicen que está bien, otros te dicen, bueno, guarda con esto, guarda con aquello. Mira, vos recién me pedías chusmerío, yo te voy a dar un chusmerío muy interesante. Hay una diputada, su apellido empieza con E. Con E, bien. Y hay un diputado que su apellido empieza con S. Que se habían... Me estás matando, que no me lo estás diciendo. No, pero dale. Habían discutido muchísimo en la sesión, ¿no? Como te dije hace un rato, algunos diputados, algunas diputadas lo hacen con todo el corazón, con toda la sapiencia, con toda su hidalguía y su valentía, afrontar ser diputado nacional. Pero hay muchos que lo hacen para YouTube, hay muchos que lo hacen para el TikTok, como sea nosotros, no sé, nos peleáramos con algún programa, no sé, de Mauro Viale, y después decimos que bien que nos salió. Bueno, esto fue igual. Bien. Habían discutido muy fuertemente en la ley de discapacidad y en la ley... Vos decís para la tribuna, estoy para entendiendo. Para la tribuna. Bien, y afuera, vos sabés que me pasó que di vuelta la cara, parecía, ¿viste las lechuzas? Cuando dan vuelta la cara la siguen dando vueltas. Pero estos dos se habían peleado recién tremendamente, se abrazaban y escuché, che, qué bien que la hicimos, nos salió genial. Ay. Entonces, estas cosas pasan. Sí, claro que sí. Y hay algunos diputados que piden estar en comisiones porque parte de su negocio o parte de su quehacer doméstico y de lo que viven tiene que ver con eso. Entonces, yo no estoy descubriendo América, tampoco estoy diciendo dónde está el conejo del mago, que a veces es un conejo negro porque nadie los hace laburar, pero también tendría que ser de acceso a la información pública lo que pasa con la política de transparencia. A mí me gustaría que muchos de los ciudadanos puedan denunciar abiertamente los que le parece que los diputados y los senadores de sus provincias no hacen por ellos. Y estaría buenísimo, porque también es una cooperación para la parte democrática. Ahora, Gaby, no es de algún... Digo yo porque también estoy en la política, también porque sé algunos manejos. ¿No es demasiado ingenuo pensar eso cuando todos sabemos que representan a sus provincias? Por supuesto, claro que sí, como lo decías vos, algunos lo hacen muy bien, con mucha responsabilidad, pero también algunos terminan haciendo lo que dice el gobernador, porque hay un montón de cosas ahí en el medio. Ahora yo te pregunto, si vos sos diputado por esa provincia, y cuando llegás a tu provincia te sentás a comer en el mismo restaurante de siempre y el mozo te dice, che, escuchame una cosa, vos votaste en contra de mi viejo que es discapacitado. ¿Qué te pasaría a vos? ¿Qué te pasaría a vos? Estoy en contra de la política del escrache, pero digo, si respetuosamente se acerca y te dice, che, yo no te voté para esto, ¿qué pasaría con ese diputado? ¿No entraría en razón y no trabajaría mucho más por quienes lo votaron y quienes en definitiva lo refrendaron en el voto? Sí, también
sucede, Gaby, que hay algunos diputados que los han votado por una fuerza y luego se pasan a otra, o en este caso a La Libertad Avanza, sin ponerse colorados. Bueno, vos sabés que esta parte es maravillosa, ¿no? Maravillosa, y lo digo socarronamente, porque yo me acuerdo de Facundo Moyano, ¿no? El filósofo Facundo Moyano, cuando le dijeron, no estás votando las políticas junto con el peronismo. Y él dijo, así casi textual, la banca es de la nación argentina, las bancas no son de los partidos políticos. Y a mí me pareció una idea de un filósofo. Sócrates, yo creo que estaría aplaudiéndolo. Totalmente, envidioso estaría. Porque fue la manera de decir, ¿sabés qué pasa? A mí me nombraste, yo juré, ahora yo hago lo que quiero, tengo libertad absoluta, y si quiero hacerme un monobloque también lo hago. O sea, ahora nosotros tenemos una migración increíble en este Congreso, donde casi la mayoría estaría haciendo La Libertad Avanza. Sí. Mirá cómo se dio vuelta la taba desde la aparición de Javier Milei con Fantino hace 10 años, que también venía Crónica, o sea, también venía a muchos programas en los que he estado. Y nosotros siempre decimos, cada vez que necesitábamos un invitado, Javier estaba pendiente, presente, y venía a opinar en todos nuestros programas. En términos televisivos. Pero claramente, aparte decía, bueno, ¿qué tema? Y parecía que podía abordar todos los temas. Y hasta que, bueno, después fue presidente. Gaby, no me quiero olvidar, a ver, vos lo contaste socarronamente como un chusmerío, esto de los dos diputados que después se peleaban y luego terminaron abrazados. Digo, pero eso es lícito en la política. Tengo una foto, después del programa te la muestro. Bien, pero eso es lícito en la política. ¿O qué deja de ser lícito? A mí me parece que engañar al otro nunca es lícito. Bien. Entonces, si nosotros por Diputados TV, cuando a veces estamos en una de las salas, ¿no? O en Pasos Perdidos, que es el espacio anterior a donde se sesiona, ¿no? Les contamos para quienes no conocen el Congreso, que también los invitamos porque sería genial conocerlo, porque es el lugar donde nacen las leyes. Aparte es un lugar precioso. Un lugar divino, un lugar precioso, un lugar donde yo me imagino que cada vez que estoy en un espacio, que toco una pared, esa pared quizá, no sé, fue tocada por un prócer. O sea, claro, vos llegás y ves unos cuadros magníficos. Imagínate, ¿no? Para esta piba que si bien vivió algún momento en Palermo, pero que vivió casi toda su vida en Villa Lugano, donde el colectivo 50 era el único que llegaba y no entraba ni siquiera al barrio Piedrabuena, llegar, no sé, a Parla Sur, llegar a un espacio diplomático o llegar a la Cámara de Diputados, para mí vale doble o triple. Pero claro que sí. Entonces, bueno, claramente a mí me parece que nunca engañar al otro es un camino posible. Bien. Entonces, si a vos te votaron por un espacio político en defensa de ciertos derechos o ciertas ideas, vos tenés que ajustarte ahí. Gaby, otra cosa que trajo mucha controversia fue lo de la Auditoría General de la Nación. Sí. Digo, ahí tenés los que dicen que hay un pacto entre La Libertad Avanza y un sector del peronismo. Ayer lo voy a nombrar porque la verdad que la columna fue muy, muy importante. Pagni dando un montón de detalles y contando por qué Cristian Ritondo finalmente termina de alguna manera presentando un amparo. Digo, ¿qué nos contás de eso? Bueno, un Cristian Ritondo que como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para mí ha sido de una gestión bastante potable, bien, muy respetable, bien, que la verdad que después, quizá, ¿no?, entre estas fake news o no, o entre estas roscas, ¿no?, entre este rosca y casta, también termina como siendo erosionado porque era un próximo postulable para ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con un Martín Menem afuera. Entonces, esto pareciera, ¿no?, esto de todo el tiempo el carpetazo. Y a mí me parece que lo de la Auditoría General de la Nación no escapa a eso. No escapa a eso. Porque también tenemos a un perdedor de la política, de la política de los medios, porque hay una política de los medios y hay una política cierta, ¿no? Sin dudas. Entonces, si partimos de ese marco, decimos, bueno, la política de los medios, la política del TikTok, la política del Instagram, del Instagramer, la política de estos pibes que llegan a la política y que no entienden una sota de la política, pero entienden de medios y que entonces llegan a la política. Un tronco, por ejemplo. Totalmente. Un tronco. Es decir, la verdad inexplicable. Que espero que sea un excelente diputado. Espero que tenga muchos proyectos de ley, lo espero y se lo auguro. Pero la pregunta que nos hacemos todos nosotros que estamos del otro lado, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Sí, y de hacer pavadas en un stream. Obvio. Y muchos también dirán, bueno, ¿de dónde salió? No sé.
otro X. ¿De dónde salió Máximo Kirchner como diputado? Bueno, Máximo Kirchner ha vivido y ha mamado política desde su mamá, desde su papá, ¿no? O sea, me parece que preguntarse eso y también minimizarlo en jugador de Play es como yo que me están invitando a jugar al flipper y lo agradezco un día domingo y me va a encantar. O sea, es minimizar lo que uno puede dar como profesional o como político, porque en definitiva, lo que votó la población, y esta es una pregunta que yo te hago a vos si me lo permitís. Sí, con todo gusto. Lo que votó la población, ¿fue o no fue que no queremos más políticos que vengan envejeciendo en los afiches? Sí, por supuesto. Yo creo que, creo que lo que está sucediendo con todos estos outsiders de la política es que la gente se ha cansado mucho de la vieja política o de algún sector de la política que es muy contradictorio, porque toda esta política que supuestamente representa lo nuevo también tiene muchos actores que han sido viejos o que han estado en otros gobiernos o en muchos otros gobiernos. Entonces, es complicada la pregunta. Quizá esto de quién se parece más a mí, ¿no? Exacto. Yo siempre elijo al que se parece más a mí. Y quizá este que se parece más a mí es este que sale a trabajar todos los días, porque también vemos algunos personajes de la política que nunca han trabajado otra cosa que no sea de políticos. Han trabajado de intendentes, han trabajado de diputados, han trabajado de senadores, han trabajado de presidenciables, pero de otra cosa no se les conoce un trabajo. ¿Viste cuando Papo le dijo a los que pasaban música, buscate un laburo digno, ¿no? Yo paso música, no, flaco, vos pasas discos. No, yo paso música, no, música hago yo, buscate un laburo digno. Gaby, nos estamos quedando sin tiempo. ¿En serio? Es tremendo. Wow. Vamos a ir a la tanda, pero no te despido todavía. Cerramos juntos. Que así sea. Dale. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Fervi, reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Bueno, hoy estamos aquí en Rosca y Casta en los últimos 5 minutitos. Estamos en un programa especial, 23 de diciembre. Estoy hablando con una enorme profesional, pero con una gran amiga también. Gaby, ¿cómo pasás las fiestas? ¿Qué es de tu vida en las fiestas? Es de mi vida que son las primeras fiestas en las que no va a estar presente papá. Ya hace 20 años que no tengo mamá, pero ahora, bueno, después de una larga enfermedad, el 10 de marzo también fallece mi viejo. Con lo cual, fueron unas fiestas que dije van a ser para mí. Bien. Así que mañana estoy saliendo de vacaciones y estoy volviendo el 31. Y dije, bueno... ¿Y las pasás sola? Y las paso sola arriba de un barco. Ah, no te no puedo un barco creer. pesquero, pero no. un barco. No te metas en algún barco venezolano, de cosas que te agarre Trump, bueno, o una cosa de eso, pero podría no. pasar, ¿eh? Vos viste que a mí me encantaría. De hecho, hasta quiero hacer el curso este año que viene en el CAECOPAS, que es un curso para periodistas de periodismo de guerra. Así que si querés hacerlo, lo podemos hacer juntos. No te falta nada, o sea, no vas encanta, a parar nunca. Nunca. Bueno, Gaby, a ver, las primeras fiestas sin tu papá, bueno, son difíciles. ¿Qué mensaje querés dejar, digo, para el año que viene, como profesional, como periodista, como locutora, como todo lo que sos? En principio, un mensaje que la fraternidad vuelva de alguna manera a tocar nuestros corazones,
que creamos en el Dios en el que creamos, entendamos que la tolerancia es el único método como para que de alguna manera podamos ponernos nuevamente de acuerdo. O sea, la tolerancia como método de acuerdo es lo único que entiendo que puede hacer que salgamos todos juntos de la instancia en la que estemos, de la instancia de la soledad, de la instancia de la tristeza, de la instancia del no laburo, de la instancia de la redistribución de la riqueza y sobre todas las cosas pensar que ¿por qué le tengo que hacer al otro lo que no me gusta que me hagan a mí? Entonces me parece que con un poco más de solidaridad, un poco más de empatía, me parece que podemos salir adelante. Así que súper esperanzada por el 2026, con muchísimas ganas de seguir trabajando, con muchas ganas de seguir construyendo. Hay muchos planes para el 2026, así que bueno, ¿quién te dice? En alguno de esos planes nos podamos encontrar. Y agradecerte profundamente, primero, que sos un tipo muy generoso. Quiero decirles a los que están del otro lado que él es un profesional increíble, no solo de los medios, sino de la comunicación, de la política. Hay muchas cosas en las que él ha trabajado que nunca las va a decir, porque la verdad es que han sido muy exitosas. Y es un tipo básicamente muy exitoso en lo humano, así que esto hay que decírtelo, sin tirarnos flores. Sabes que te quiero mucho, sabes que estás en mi corazón siempre, que sos un tipo honrado. Yo creo que esa palabra de honor, esa cuestión de ser honrado ha pasado de moda y quiero decirte eso, que ensalzarte en tu honradez, en tu buen tipo y en tu buen amigo. Bueno, yo te súper agradezco, sos muy excesivamente generosa, siempre lo sos, sabés todo lo que te quiero también, todo lo que te respeto y todo lo que te valoro. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en algo juntos en algún tiempo? Me encantaría, sí, por supuesto. Nosotros nos estamos yendo de este Rosca y Casta, le queremos, que yo en lo personal le quiero agradecer a todo mi equipo, a Javier Pensic, unas gracias especiales por siempre estar ahí guiándome. No es fácil guiarme a mí, pero Javier le pone mucho empeño y la verdad que siento mucho agradecimiento con él. Le quiero agradecer a Matías Hurtak también en la producción periodística, a Gerardo Subirana, que no me quiere mirar, pero él siempre está ahí. Un agradecimiento por todo este año compartido. A Javier Martínez también por la edición y a las autoridades de esta radio, en especial al querido Marbazo, que bueno, además compartimos con Manuel el amor por Vélez, así que eso ya nos hermana de una manera que no se puede creer, no se nos acaba. A veces me llama Manuel y es para hablar de Vélez, yo digo, bueno, alguna cosa que tiene que ver con la radio, no, es para hablar de Vélez. Y bueno, a nuestros anunciantes, por supuesto, que hacen posible que continuemos. El año que viene vamos a volver a estar aquí en esta querida radio. Y bueno, y a todos los oyentes, la verdad que es un placer para mí, es un honor, lo hacemos con el mayor respeto posible, no sé. Le ponemos mucho trabajo, mucha dignidad y mucha honestidad. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene, como siempre, el martes, porque el viernes, aquí a las 18, para acompañarte hasta las 19. Chao, gracias.